Fíjese que el día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión. Esta es una enfermedad que desafortunadamente en muchas ocasiones no se diagnostica a tiempo. Y bueno, para platicar sobre todo esto, le doy la bienvenida al doctor Edilberto Peña de León. Él es neuropsiquiatra. Doctor, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Gloria, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Doctor, quisiera que empezáramos por definir qué es la depresión y cómo la podemos diferenciar de que cuando, por ejemplo, si tenemos un ser querido que se murió, perdemos el trabajo y nos sentimos tristes, ¿cómo saber si estamos simplemente tristes o estamos ya presentando un trastorno depresivo? Es un punto muy importante porque la tristeza tendría que durar más de 2 semanas de tener un mal evento, un evento catastrófico, para que podamos hablar de depresión. De hecho, ese es el punto de corte. Sí. Los síntomas de depresión son muy claros. Hay 2 que son obligatorios, que es tristeza, la mayor parte de los días de la mayor parte de 2 semanas. Y la incapacidad para sentir placer también durante esas 2 semanas, cuando menos esas 2 semanas, de las cosas que antes me producían placer. El resto de los síntomas son agregados, pero si están esos 2, son los más importantes, y los otros 6 que tenemos en la lista son el presentar alteraciones del sueño, de la energía, de la irritabilidad, de la atención, de la concentración, y los pensamientos, pensar en la muerte y en cosas pesimistas. Oiga, doctor, ¿el comer demasiado o no comer también podrían ser algunos de los síntomas de la depresión? Está dentro de los criterios de la depresión, pero contrario a lo que la gente piensa, sí es cualquiera de las 2 alteraciones. Mucha gente piensa que, solo si se me va el hambre, estoy deprimido. Pero si estoy comiendo mucho, no estoy deprimido, no. Se puede ir hacia los 2 lados. Entonces, la diferencia sería el periodo de tiempo. Después de cumplir 2 semanas con estas condiciones que acaba usted de decir, ya se puede hablar de un trastorno depresivo. Sí, de cuando menos 2 semanas. Y además, el otro punto súper importante es que me tiene que afectar mi funcionalidad. Tengo yo que dejar de poder hacer las actividades que cotidianamente hago. Si reúno esos 2 requisitos, estamos hablando de depresión. Se podría hablar no nada más de las cosas que causan placer, sino también, por ejemplo, faltar al trabajo, no tener ánimo para ir al trabajo, ¿no? El ausentismo laboral, o incluso hay estadísticas bien interesantes que hablan de que las personas con depresión producen un 60% menos, aunque se presenten en el trabajo, por el hecho de estar deprimidos. Entonces el ausentismo laboral es una de las causas, ¿no?, de los problemas que trae como consecuencia la depresión. Doctor, ¿quiénes se deprimen más estadísticamente, de los hombres o las mujeres, o es por igual? Estadísticamente se deprimen más las mujeres, y aquí tiene un factor hormonal. Están los trastornos depresivos o alteraciones del ánimo asociados a la menstruación, que se llama disforia premenstrual, los asociados al parto y a los embarazos, que es la famosa depresión posparto, y los asociados al climaterio y a la menopausia. Entonces las mujeres se deprimen 4 veces más que los hombres, intentan el suicidio 4 veces más que los hombres, pero los hombres lo logran 4 veces más que las mujeres. Son intentos de suicidio más letales en los hombres. Fíjese que eso vamos a platicar un poquito más a detalle más adelante, doctor. Mientras, quisiera que veamos la siguiente información. Es una paciente que quiso platicar con nosotros y nos habla acerca de su historia. Es una persona que sufre depresión. Vamos a escucharla y regresamos. Gracias. Hace 11 años, Viviana fue diagnosticada con depresión, un trastorno emocional que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, afecta alrededor de 350 millones de personas en todo el mundo. Fue, digamos, una debacle en todos los sentidos, ¿no? En la parte personal, la parte laboral, la parte económica. Empecé a dormir demasiado, empecé a bajar muchísimo de peso. La gente que está deprimido muy difícilmente dice estoy deprimido. De hecho, la mayor parte lo negamos, ¿no? La depresión está considerada como una de las principales causas de discapacidad. Además, ocasiona ausentismo laboral. Y fue precisamente por este motivo que Viviana perdió su trabajo. Empecé a faltar al trabajo, por supuesto, empiezas a tener algo que se llama presentismo, que es, pues sí, tú y yo estamos aquí, pero mi mente está por otro lado, ¿no? Al perder el trabajo, bueno, perdí la capacidad de poder seguir rentando donde estaba y terminé viviendo con mi abuelito. La depresión puede convertirse en un problema grave cuando no se diagnostica y en algunos casos lleva a las personas a tener intentos suicidas o a quitarse la vida.
Nunca lo llevé a cabo, sí pasó por mi mente. Yo creo que eso fue lo que más me espantó cuando dije, bueno, ¿cuál es el punto de estar viviendo? Cuando estás deprimido, no, o sea, generalmente eres, como decimos, no víctima de las circunstancias, y vas dando tumbos conforme las circunstancias se te van presentando. Viviana decidió buscar ayuda profesional y su tratamiento ha consistido en tomar medicamento y asistir a terapia psicológica. Afortunadamente encontré apoyo literal psiquiátrico en ese punto. Mi recomendación es sí tomar el tratamiento, porque al final del día, si tú vas a enfrentar o estás enfrentando una situación difícil y dolorosa, no hay por qué sufrir de más, ¿no? Y no hay por qué sentirse avergonzado de pedir ayuda. O sea, la vergüenza, cuando pones en la balanza, no dice, me da vergüenza pedir ayuda o sigo en este infierno, pues definitivamente yo pasaría la vergüenza, ¿no? de ir con un médico y pedir una opinión de si necesito o no necesito un tratamiento farmacológico. Se estima que más de la mitad de los pacientes con depresión no reciben tratamiento debido a diferentes factores, como el no contar con un diagnóstico adecuado, la falta de recursos económicos o por el estigma que se tiene hacia los trastornos mentales. Para Viviana, la vida ha cambiado por completo gracias a la atención profesional que recibe. No, muchísimo mejor. Por ejemplo, estos 2 años, te puedo decir que pasé una separación, un juicio de custodia muy difícil, la muerte de mi padre, la pancreatitis de mi madre en terapia intensiva, y gracias a todas las herramientas que he adquirido en estos años, bendito sea Dios, lo pude pasar sin tratamiento farmacológico, sí con psicoterapia. En la aparición de la depresión intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales, lo que provoca un deterioro considerable en la calidad de vida de los pacientes. Por eso es muy importante saber identificarla y recibir tratamiento. Informó Gloria Contreras. Bueno, doctor, vemos ahí el caso de Viviana. Evidentemente presenta los síntomas que usted nos comentó. De hecho, ella, como muchas otras personas, seguramente han tenido o les ha pasado por la cabeza las ideas suicidas. Y hablando del suicidio, doctor, hace poco pues se celebró el Día Mundial del Suicidio. Y fíjese que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año 800,000 personas en el mundo se quitan la vida. Sí. Personas de todas las edades. Sí, es un dato bastante revelador Sí. acerca de una enfermedad y de una consecuencia de la enfermedad, porque el suicidio no es otra enfermedad aparte, es una consecuencia dentro de la depresión. Ajá. El 85% de las personas que se suicidan estaban deprimidas. Y el otro 15% estaban en un estado fuera de la realidad, como puede ser la psicosis, o los pacientes que tienen trastorno bipolar y están en un estado muy acelerado, que se llama manía. Los pacientes de depresión se llegan a suicidar como producto de la severidad de la depresión. Entonces yo empiezo, cuando estoy deprimido, a tener pensamientos pesimistas. Posteriormente tengo ideas que le llamamos nihilistas o trascendentales. ¿Cuál será el sentido de mi vida? ¿Estaré haciendo bien o mal? Es que cuando decidí estudiar tal cosa cometí un error y cambió mi vida, o cuando dejé a mi novia de la prepa, entonces ahí cambió mi vida. Esos pensamientos trascendentales luego evolucionan a ideas de muerte. Ojalá estuviera yo muerto, ojalá viniera Diosito y me recogiera. Y de ahí evolucionamos a las ideas suicidas, que ya son ideas suicidas, planeación suicida o como tal el intento de suicidio. O sea, la forma en que ellos pensarían suicidarse, ¿no, doctor? Generalmente las personas que se suicidan ya tuvieron varios intentos antes, doctor. No, No. no es una estadística que esté así como tal, pero cuando tú ya tienes un intento de suicidio, durante las primeras 24 horas posteriores al intento de suicidio tienes un 50% de posibilidades de volverlo a cometer, y si no, durante la primera semana. Es por eso que, siguiendo las guías de la Asociación Psiquiátrica Americana, uno tiene que atender dentro de un hospital a un paciente que tuvo un intento de suicidio, porque la contención de un hospital es la que te permite, mientras funcionan los medicamentos y el tratamiento que le tengas que dar, es la que te permite esta contención poder detener la ideación suicida. Y generalmente, como comentaba usted, los hombres son los que logran el suicidio más Sí. que las mujeres, ¿verdad? ¿Esto por qué es así, doctor? ¿Qué se sabe de eso? Las mujeres generalmente hacen intentos de suicidio
de menor capacidad letal. Sí quieren morirse, pero se les hacen demasiado bruscos y violentos algunos métodos que utilizan los hombres. Entonces las mujeres utilizan el consumo de pastillas en exceso, utilizan el cortarse las venas, generalmente son los dos métodos más utilizados, y los hombres son los que luego van a las vías del metro y se lanzan de un edificio, utilizan armas de fuego, utilizan ahorcamiento. Entonces los métodos más elaborados pero de menos letalidad los llegan a utilizar las mujeres y los hombres más violentos. Oiga, doctor, y evidentemente el impacto emocional para los familiares es terrible, ¿no? Es terrible. Siempre se considera que la persona suicida termina teniendo un contexto más violento hacia la familia que hacia él mismo, porque al final de cuentas él termina falleciendo. Claro. Pero el resto de las personas quedan marcadas con esta situación del suicidio. La drogadicción también lleva a que los pacientes tengan intentos suicidas, ¿verdad? O que consuman el acto también. En los episodios más agudos de abuso, uno puede perder el control de la situación y tener una conducta demasiado temeraria y morir dentro de esa conducta, o como tal, sin tener control de los impulsos, hacer un intento de suicidio. Fíjese que tuve la oportunidad de trabajar como psicólogo en una clínica para drogadictos, y uno de los pacientes que yo atendía me decía que tenía un hermano que se suicidó. Eran jóvenes los dos, tenían diferencia de 2 años, 17 y 19 años, y cuando llegaron a la casa, sus padres y él, el joven que estaba en la clínica, pues encontraron al hermano ahorcado. Entonces, el paciente que yo tenía decía que tenía mucho miedo de llegar a una situación así como la que hizo su hermano, ¿no? Y también los padres estaban con una angustia tremenda. ¿En qué deben de trabajar los familiares y pacientes, en este caso, que también están, que son adictos? Sí. ¿Cómo tienen que trabajar para no llegar a esa situación como la del otro hermano, no? Es que termina siendo un estrés postraumático. Sí. Entonces es un acto terrible que les marca la vida, y entonces tenemos que trabajar en psicoterapia con ellos, el que puedan procesar ese dolor y seguir con sus vidas adelante sin tener una fobia, como por ejemplo regresar a casa. Así es. Y de hecho, se tuvieron que cambiar de casa porque ya era para ellos insoportable estar en ese lugar. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico de la depresión? Comentaba yo al inicio que desafortunadamente pueden pasar muchos años para que un paciente sea diagnosticado. Sí, el diagnóstico es clínico, con los síntomas que habíamos platicado en un espacio anterior en la entrevista. Pero hay que ir con el especialista en salud mental, descartar que haya otros padecimientos que pudieran estar complicando la depresión, padecimientos médicos como el hipotiroidismo o algunos otros, y hacer bien el diagnóstico de acuerdo a los síntomas y quitar los confusores de la depresión. Hay personas, como decías hace un momento, que tardan hasta 14 años en lograrse hacer el diagnóstico, y es que se van adaptando y se acostumbran a vivir en este rango subóptimo que nos da la depresión después de mucho tiempo, y entonces están apáticos, no hacen las cosas, las hacen mal, cometen errores, sus alteraciones de concentración y de atención se las achacan al estrés de la vida diaria, y el poco disfrute que tienen, pues piensan que así es la vida. Y hasta que se presentan con un especialista en salud mental es que se les puede hacer el diagnóstico. Así es. Y en algunos casos, además de la psicoterapia, pues sabemos que es necesario tomar psicofármacos también. ¿Qué le dice usted a la gente, doctor, para que no le tenga tanto miedo al tratamiento farmacológico para este tipo de trastornos? Que el tratamiento es igual en una depresión que en cualquier otra enfermedad de la medicina. La depresión, que no estar deprimido y sentir tristeza, la depresión es una enfermedad y que requiere tratamiento. Es tan ilógico y tan negligente como decirle a alguien que tiene diarrea, o que tiene tos, o que tiene neumonía, contrólate la tos con el poder de la mente y de la voluntad. Entonces, así es como se tienen que utilizar los medicamentos. Las estadísticas ahí son muy claras. Las depresiones leves a moderadas puede utilizarse psicoterapia o pueden utilizarse medicamentos. De moderadas hacia un poquito más adelante de intensidad, se necesita el tratamiento farmacológico, porque si no los pacientes no terminan evolucionando. Y romper un poco el estigma de estos tratamientos. Son medicamentos que no requieren una receta especial, se venden más fácil que un antibiótico, los antidepresivos, que no producen dependencia, esa es una idea que tiene la gente.
acerca de que personas que han estado deprimidos terminan utilizando antidepresivos durante muchos años. Si yo tengo 2 o 3 episodios depresivos en mi vida, es muy probable que mi depresión se convierta en crónica. Entonces necesito tratamiento de manera indefinida, que es lo mismo que un hipertenso o un diabético, Claro. que necesita tratamiento, pero no es que me hice adicto al medicamento. Entonces se tiene que trabajar mucho la alianza terapéutica con el paciente para poder tener buen apego al tratamiento y que los pacientes no estén recayendo constantemente. Muy bien, doctor. Ahora platíqueme de este tratamiento que realizan ustedes ahí en la clínica con los Sí. pacientes con depresión. En el INCIDE, el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, tenemos ciertos tipos de tratamientos para depresiones resistentes. Uno de ellos es la estimulación magnética transcraneal, que lo aprobó en 2008 la FDA, que es un dispositivo que dispara pulsos de estimulación magnética como los de un resonador magnético y produce cambios en el cerebro que son iguales a usar todo un año de antidepresivo después de 15 sesiones. Lo utilizamos en depresiones resistentes o cuando los pacientes no pueden usar medicamentos. Doctor, ¿tiene algún teléfono, alguna página donde nos podamos poner en contacto con usted? Claro que sí. El teléfono es 5666-5677. Tenemos Facebook, que es Incide Salud Mental. En Twitter somos @IncideMéxico y la página es www.incidesaludmental.mx. Muy bien, doctor. Bueno, estos datos están apareciendo en este momento en la pantalla. Si ustedes tienen algún familiar o ustedes tienen alguno de los síntomas que nos dijo el doctor, pues es muy importante que se atiendan, que no se acostumbren a vivir de esa manera y que sepan que se puede salir adelante, pero no se va a salir adelante diciéndole al familiar, échale ganas, ¿no? Se te va a pasar o no funciona. Es como si alguien que está enfermo del corazón le decimos, pues échale ganas, así te vas a curar del corazón, ¿no? Es una enfermedad y como tal se tiene que tratar. Es la peor frase para un deprimido. Exactamente, de echarle ganas nunca hay que decirles así, al contrario, apoyarlos, acudir a lugares como este que nos está mencionando el doctor y vivir de otra manera, doctor, porque cambia completamente la vida cuando se está en tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra, gracias por haber venido, que le vaya muy bien, doctor. Un gusto, Gloria. Igualmente. Gracias. Y por supuesto también a usted le agradezco su compañía, ya sabe que lo espero el próximo sábado con más información de salud. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.